Muy buenas tardes, aquí estamos un día más. Son las 4:05 en punto de la tarde y empieza una nueva edición de 8 Magazine aquí en la 8 Zamora. 2 horas por delante que tenemos con todos ustedes para contarles un montón de cosas que tenemos preparadas con un montón de visitas de lo más interesantes además esta tarde. Vamos a tener con nosotros a 2 jóvenes estudiantes universitarios que pasan su verano en Aliste gracias a unas becas de lo más interesantes. Ahora con calma les contamos en qué consisten y qué vinculación tienen con el territorio, con una zona despoblada y con el valor que tiene el patrimonio tradicional. También vamos a tener con nosotros a integrantes de la nueva directiva de la Liga para la Educación Española en Zamora. Ha cambiado el equipo gestor de esta organización y vamos a contar con ellos para que nos expliquen un poco cuáles son sus objetivos y sus planes de futuro después de la buena labor y del buen trabajo que han desarrollado en los últimos años en la provincia de Zamora. Conoceremos también el proyecto y el trabajo que llevan a cabo desde el grupo Tío Babú de Toro, una asociación cultural que se dedica también a impulsar, divulgar y hacernos disfrutar a todos con el folclore de la comarca toresana. Y también tendremos, como cada miércoles en verano, a un narrador con nosotros. Ya saben que los miércoles son los días de los cuentos en la 8 Zamora durante el verano. Así que hoy cerraremos el programa con uno de esos cuentos. Y también historia de Zamora. Hoy a ver qué sorpresas nos traen Pablo y Edu. Ahora en unos breves minutos veremos de qué nos hablan esta tarde. No les voy a contar todo porque si no ya les adelanto demasiado. Bueno, y vamos a empezar saliendo a la calle. Hemos salido a hablar con los zamoranos, a preguntarles cómo de preocupados y cómo de pendientes están del estado de sus coches. Si son de los que están siempre pendientes de lo que pueda pasarles o si a los vehículos o si solamente se preocupan cuando hay algún problema, algún fallo técnico y es la hora de ir al taller deprisa y corriendo a solucionar cualquier avería. Bueno, hay un poco de todo, pero en general parece que estamos bastante despreocupados con este asunto. Talleres como este están hasta arriba de trabajo en estos momentos. El verano es temporada alta para los que se dedican a la puesta a punto de nuestros vehículos. Contarnos cómo estáis a estas alturas del verano de trabajo en el taller. Pues mucho, la verdad es que las épocas de julio y agosto siempre suelen ser las que más demanda la gente el trabajo por el tema de los viajes, es cuando más se mueve todos los clientes, y sí que es verdad que muchos lo dejan muy para el final, entonces es muy complicado muchas veces planificar el trabajo, pero vamos, muy bien. Seguimos siendo los zamoranos muy despreocupados a la hora de, tengo el invierno, el coche que anda y cuando voy de viajes cuando me acuerdo de que le tengo que echar un vistazo. Bueno, los zamoranos yo creo que es un tema de cultura española en general, sí. ¿No? Todos nuestros compañeros de otras provincias les pasa lo mismo, los picos de trabajo son bastante grandes, lo que sí que es verdad que si les decimos que intenten planificar un coche, los coches ahora son cada vez más complejos y hay que atender a más cosas que antes, y entonces sí que es verdad que sí les pedimos un poco que vayan demandando el trabajo un poquito antes con planificación. ¿Qué es lo habitual cuando viene el coche al taller, lo normal, lo básico en un coche que no tiene un grave problema, que tenemos que arreglar, que tenemos que mirar o estar pendientes antes de irnos de vacaciones? Pues hombre, nosotros siempre recomendamos las 4 pilares básicos sería el tema de las ruedas, o sea, que es básico, el tema sobre todo el tema de fluidos, sobre todo el tema de refrigeración, que ahora en el verano los vehículos sufren muchísimo más y hay que revisar muy bien la refrigeración antes de hacer un viaje largo a 40 grados, refrigeración tanto exterior como interior del motor, interior también en el tema de aires acondicionados y amortiguador y frenos, o sea, esos serían los 5 pilares básicos: amortiguación, frenos, ruedas y refrigeración del motor, además de los fluidos típicos del aceite, pero sobre todo para el tema de seguridad, sobre todo los clientes, ruedas, frenos y amortiguación, eso es básico. Ahora en verano le tenemos que recordar a la gente que el aire acondicionado no funciona eternamente. Exactamente, muchas veces eso, en el invierno no lo utilizamos, aunque nosotros recomendamos a nuestros clientes que de vez en cuando lo pongan para ver si funciona, pero es que el gas del aire acondicionado se termina. Sí que es verdad que suele ser una cosa que suele durar bastante, pero es un tema que los clientes pueden verlo ellos mismos por su propio uso, el poderlo probar en el invierno, en épocas que no haga tanto calor, para ver si funciona o no, y luego no tener
tener la sorpresa de cuando vayamos a ir de viaje tengamos el aire acondicionado sin. ¿Cuánto puede durar un aire acondicionado en un coche nuevo o que está recién recargado? Pues recién recargado, por lo menos, si se le da un uso habitual, por lo menos 3 o 4 años es lo normal que dure. Y en algunos casos, con el gas un poquito más antiguo, un poquito más. Entonces tenemos que estar pendientes de que cuando baja ese nivel de potencia hay que volver a recargar. Exactamente, cuando notamos que no nos sale la misma cantidad de aire frío que en general nuestro coche, además todos sabemos más o menos cómo va nuestro vehículo, cuando notamos un poquitito de bajada, simplemente es ponerle un poquito más de carga y vuelve otra vez su presencia natural. En cuanto a las ruedas, que es muy importante, ¿cómo podemos mirar o saber exactamente en qué momento tengo todavía la rueda bien o en qué momento tengo que empezar a preocuparme? Pues ahí, bueno, hay una práctica que es la que hacemos en los talleres, que tenemos un medidor, pero después está lo de la moneda. Hay muchas veces si metes una moneda y la moneda no llega al tal, y luego de todas formas en las ruedas un poquito más modernas, vamos, las que se montan desde hace unos años para acá, tienen unos avisadores que se llaman. Ese avisador, cuando nosotros prácticamente, cualquier usuario normal, pasa la mano por la rueda, si llega ese avisador, es eso directamente que cambiarlo. Ahora en el verano además sí que es verdad que es mucho más importante hacerlo en el invierno, porque en el invierno, sobre todo por el agua, por la nieve, por todo ese tipo de condiciones climatológicas, es más importante todavía lo de las ruedas, pero en el verano, además de tener la presión correcta, hay que mirar a ver ese avisador, sobre todo si llega ese avisador, para cambiar las ruedas urgentemente. Si nos hemos ido de vacaciones, estamos fuera y nos pasa algo con el coche, ¿qué es lo que nos aconsejáis que hagamos una vez que no tenemos nuestro taller de confianza cerca? Hombre, de todas formas, a día de hoy prácticamente el 100% de los seguros tienen una asistencia en carretera. La asistencia en carretera ya se encarga muchas veces de derivar los vehículos al taller de confianza de esa asistencia, y si no, de todas formas, en los propios concesionarios oficiales, prácticamente en todas las marcas principales, en nuestro caso con las marcas que llevamos, hay en todas las provincias de España hay un concesionario oficial, por lo tanto siempre el que mejor le puede mirar el vehículo es su concesionario, y si no, a través de su compañía de seguros se lo van a derivar directamente. Y en la calle también preguntamos a los zamoranos por este tema. ¿Somos de acudir al taller cuando lo necesitamos o lo dejamos para última hora? Si es usted de los que mantiene el coche al día a día, ¿lo lleva al taller? ¿Cómo lo hace? Lo llevo al día a día, sí, sin falta. O sea, que no es de los que espera a última hora a que se estropee. No, prefiero tenerlo bien siempre. Siempre lo he hecho y lo sigo haciendo, y de verdad que bien. ¿Sabe usted hacer algo con el coche o cualquier cosa que le pase va al taller? Voy al taller. ¿Al taller ni cambiar una rueda? Antiguamente lo hacía, pero ahora ya no, hace muchos años que ya no. Ahora ya eso, cambia el aceite nosotros y todo eso, no. Ya nada. Ya se hace directamente al taller y quedar más tranquilo y mejor. ¿Y usted? No sé si usted se atrevería a cambiar una rueda, el aceite o algo. No, nada. Directamente al taller, ¿no? Directamente al ¿Qué es lo más taller, cómodo? sí. Lo llevo al día, sí. No, Sí. No espera que el coche se estropee ni nada. no, por si acaso no. Sí. ¿Y usted sabría cambiarle las ruedas, el aceite o se lo confía todo al taller? Podría, pero se lo confío todo al taller. Ahora los coches de ahora no se les mete mano bien como antes. Antes sí lo hacía. Sí, antiguamente sí lo hacía. Y ahora se fía más del taller. No es que se fíe, es que no se puede tampoco ahora hacerlo. más complicado. Sí, mucho más complicado, sí. ¿A usted le puedo preguntar un poco si es de mantener el coche al día o cuando se estropea vamos al taller? Yo soy más de cuando se estropea. Sí, hasta entonces, bueno, mientras vaya tirando. Ni caso. Ni Mientras caso. vaya tirando, me cuesta trabajo lavarlo, así que ir al taller. ¿Y sabe usted hacer alguna reparación en el coche o todo para el taller? Todo para el taller. Es lo más cómodo. No, hombre, De acuerdo. me ¿no? sobra. Cuando le pasa algo al coche. Si no, no te preocupas demasiado. No me preocupo. ¿Y eres capaz de arreglarle tú algo o todo para el taller? Para el taller, yo no tengo ni idea. idea. No. ¿Tú tienes coche? Yo me acabo de sacar el carné, yo no tengo coche, así que... ¿No tienes coche? No. No. Pero bueno, no sé si alguien te lo deja. Sí, mi padre me lo Te deja. lo deja. ¿Y intentas mantenerlo un poquito al día o para el taller cuando le pasa algo? Cuando le pasa algo, la verdad. ¿Y sabes tú cambiarle algo? ¿Cambiar una rueda, cambiar el aceite? El aceite sí, pero si me sacas de ahí, poco más. ¿Es usted de las que lleva el coche al día al taller o cuando se estropea lo llevamos al taller? Cuando se estropea, o bueno, si tengo que hacer un viaje un poco largo, pues previamente lo llevo, sí. Sí, cuando hay vacaciones también se preocupa un poquito. Sí, claro. Sí. Si es un trayecto así un poquito largo, sí. Sí, o sea que sí que Si le gusta no, estar no, un si poco... no, cuando ya se estropea. Cuando ya da el pas, pues ahí lo llevo, sí. ¿Y es usted capaz de cambiar alguna cosa, las ruedas, el aceite o todo directamente para el taller? No, yo lo llevo todo, que me lo hagan todos, sí. Por si acaso. Ya cuando está muy pasado, ya el aceite, que me dicen, pero ya tenías que haber venido antes y esas cosas es cuando lo llevo yo, sí. O sea que además un poco al límite. Sí. Y siempre con los coches es mejor prevenir.
Y ahora ya tenemos los coches puestos a punto para salir de viaje, que en verano es lo que toca, así que es mejor tenerlos bien preparados y bien acondicionados. Vamos a ponernos al día con la actualidad municipal en Zamora. Actualidad que centramos en la agenda para los próximos días, la agenda del verano cultural. El jueves, noches de teatro a partir de las 10 de la noche con el grupo Juan de la Encina, que pondrá en escena Fuera de quicio. Será en el interior del castillo, un clásico que nunca falla en verano, para que puedan disfrutar al aire libre del teatro de los grupos zamoranos. También preparados para el viernes con el Jazz junto al Duero, en las Aceñas de Cabañales. A las 10 de la noche actúa el Jazz Aarón Salazar Sexteto Flamenco, una mezcla de jazz y flamenco de lo más interesante, el viernes a las 10 de la noche. Y otra cita para que vayan preparando agenda para los próximos días. Esta será el viernes por la mañana en la Biblioteca del Estado, de la mano de Servicios Funerarios Sever, que ha organizado un cuentacuentos bajo el título Mis abuelos están en mi corazón, una sesión de narración muy especial. Es una actividad gratuita para niños de 3 a 8 años que podrán ir acompañados de sus padres y abuelos. Será a las 11 de la mañana el viernes, de la mano de una cuentacuentos muy especial, Esperanza Folgado. Y ahora llega el momento de ir con Eduardo Cabrero a conocer esa parte o esas partes de la historia de Zamora que a lo mejor pasan un poco más desapercibidas, elementos o personajes históricos de Zamora que descubrimos semana a semana con él y con Pablo Carretero. Hoy las aceñas y la importancia que han tenido a lo largo de los siglos. Eso que ven ahí detrás en mal estado es una de nuestra parte de nuestro patrimonio que tenemos aquí en Zamora Capital y concretamente de uno de esos complejos que tenemos en el largo del río Duero, que son las distintas aceñas. Es lo que vamos a tratar hoy en esta sección de historia que, como siempre, cada semana nos trae nuestro compañero y, como decimos, nuestro historiador de cabecera, Edu Cabrero. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Pues muy bien, aquí deseando seguir con el recorrido por la historia de Zamora. Recorrido de la historia de Zamora, como decimos, hoy nos escapamos un poco. Es verdad que antes, en los números anteriores, pues hemos hablado concretamente de Doña Urraca y también hemos hablado de Viriato. Ahora nos lanzamos directamente, escapamos un poco de los personajes, ¿no? Las aceñas que han sido importantes históricamente para Zamora, ¿no? Y tanto que lo han sido, porque si lo que queremos es repasar la historia de Zamora, en especial hoy de la ciudad de Zamora, no podemos olvidarnos de las aceñas. Zamora es una ciudad que desde sus más remotos principios, ¿no? ha surgido a las orillas del río Duero, del Padre Duero, y mucho es lo que el río nos proporciona y mucha la importancia que el río ha tenido en lo que es el devenir, la evolución de la ciudad de Zamora. Parte de ese devenir, de esa historia vinculada al río, pasa por las aceñas, que bueno, pues fueron uno de los aprovechamientos más notables que a lo largo de la historia ha tenido la ciudad de Zamora y que además se compone pues por diferentes conjuntos que ofrecen una ruta para recorrerlos de lo más interesante. ¿Cuál es el uso que tenían realmente las aceñas, bueno, pues en un principio cuando se construyeron? Pues el principal uso de las aceñas desde tiempos medievales ha sido la molienda de grano. Eso ha sido pues lo que más se ha hecho en las aceñas, en estos molinos, que no dejan de ser molinos de agua, ¿no? ¿Molienda de qué? Bueno, pues de grano para el consumo humano, sobre todo pues de trigo, de cebada, de centeno, para poder extraer esa harina con la que después se elaboraba el principal de los alimentos que hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no? Que es el pan, un pan de diferentes calidades. Pues el pan más negro antiguamente era el pan de los pobres, ¿no? El más blanco el de los pudientes. A día de hoy ha cambiado un poco la cosa, ¿no? Se valora mucho más el de centeno, por ejemplo, es curioso.
pero lo cierto de es hecho, que... quiero decir, que la comida de los pobres de antes es la comida, quiero decir, más extendida. El arroz zamorana, por ejemplo, que nosotros, era la comida de los pobres antes, ¿no? Entonces, pues bueno, también se le cambia muchas veces, pues con los cambios, con el paso de los años, nos encontramos con paradojas así, ¿no? Pasa un poco lo mismo, efectivamente, con el pan, pero no es el pan lo único que se extraía de esa harina, de la molienda de ese grano, sino que también pues se molía, por ejemplo, el maíz para el consumo ya más del ganado, pero también había otras moliendas para otros usos. De las aceñas también podíamos extraer aceite, ¿no? O incluso pólvora, ¿no? Que se extraía, ¿no? Se elaboraba machacando pues diferentes materias como el azufre. Pero no solo se dedicaban las aceñas con esa fuerza del agua a las labores de molienda, sino que también se podían instalar en ciertos momentos otro tipo de utensilios, como eran los pisones o como eran esas mazas, esos mazos grandes con los que se hacía el abatanado o el furtido de las pieles. Estaban las aceñas muy vinculadas también a lo que es el aprovechamiento y la industria textil. Tenemos el barrio de la Horta, ¿no? Repleto de calles que nos recuerdan que era un barrio pues donde se ubicaban talleres artesanos de curtido de pieles, de elaboración de telas. La lana zamorana ha sido siempre un producto importantísimo, de vital relevancia para la ciudad, para la provincia. Todo esto tenía su vínculo también con las aceñas. Al otro lado del río tenemos la playa de los Pelambres, ¿no? Donde también esa terminología, ¿no? Nos recuerda que se llevaban a cabo pues labores textiles a las orillas del Duero. Y también podemos hacer referencia, ¿no? Pues a ese otro tipo de usos, como el de alimentar las fraguas, ¿no? Para las herrerías, a través de esas fraguas que iban alimentando los fuegos, ¿no? Para la elaboración de todo tipo de piezas de metal. Esos han sido los principales usos de las aceñas de Zamora a lo largo del tiempo. Y vemos realmente el impacto que tenía directamente en la ciudad, no solamente en Zamora, quiero decir, al final las ciudades, corrígeme si me equivoco, normalmente se colocaban alrededor precisamente de los ríos, ¿no? Se ponían cerca de los ríos antiguamente. Sí, la importancia de los ríos era vital para la ubicación de las ciudades desde los más remotos tiempos, pero sobre todo después en la prosperidad de los tiempos medievales, como es el caso de la ciudad de Zamora, donde gracias al río pues también hubo esa importancia, ¿no? Y ese incremento en la relevancia de la ciudad que llegó a ser pues de las más importantes en los tiempos del medievo. Hemos hablado mucho de las aceñas en general, hemos hablado al principio de dónde estamos, como hemos dicho, las aceñas de los pisones. Antes, de hecho, nos has llegado a hablar un poco de dónde vendría ese nombre que quizá para nosotros ahora no significará nada, pero realmente antes sí que lo hacía. ¿Qué aceñas tenemos en Zamora, Edu? Pues son 5 los conjuntos de aceñas que tenemos en lo que es el paso del río Duero por la ciudad de Zamora. Si comenzamos de este a oeste, pues tenemos en primer lugar las de Pinilla, luego tenemos las de Cabañales, también en la otra margen, tenemos después las de Olivares, tenemos las de Gijón, que están actualmente en obras, y tenemos estas, desgraciadamente, mucho más deterioradas, que son las de los pisones. Todas ellas son pues muy antiguas, tenemos documentaciones que nos hablan pues de la antigüedad de cada una de ellas. Quizás podemos situar como las más antiguas las de Olivares, ya que poseemos documentación que nos habla de sus aprovechamientos en tiempos medievales del siglo X. Luego tenemos también documentadas en el siglo XV pues las actividades que desarrollaban y que se desempeñaban en las aceñas de Cabañales y en las de Gijón. Poquito posteriores son las documentaciones de las de Pinilla, que en el 16 nos indican que su propietario era el Cabildo catedralicio de Zamora, por eso también reciben el nombre de las aceñas del Cabildo. Y luego estas de los pisones, en las que nos encontramos, para las que tenemos también documentación muy rica, que nos habla de esos tiempos del siglo XVII, que al parecer pues tenían un vínculo
más estrecho con el convento de la Concepción de Zamora, que eran las propietarias, ¿no? Las monjas de este convento, las propietarias de lo que aquí se estaba desarrollando. Pues repasa entonces los propietarios distintos que teníamos de las aceñas, las aceñas del Cabildo, propietaria de Cabildo, de la Concepción, de las monjas de la Concepción, y el resto. Bueno, la propiedad de las aceñas es muy interesante, este tema, porque además está muy bien documentado desde tiempos muy remotos, desde el siglo XII conservamos documentaciones que nos indican un poco pues quiénes eran los propietarios. Había unos propietarios en la cúspide, digamos, de esa posible pirámide jerárquica que podemos establecer, ¿no?, en cuanto a la propiedad de estos lugares tan importantes y tan bien aprovechados, que eran pues habitualmente el rey, como no, el cabildo catedralicio también. Había órdenes religiosas detrás de la propiedad de estos lugares y también incluso órdenes militares, ¿no? Sabemos que órdenes militares como la de Calatrava o la de Santiago pues tuvieron propiedad también, en parte o completa, de las aceñas, de algunas de las aceñas que tenemos en Zamora. En esa pirámide que decíamos jerárquica, por debajo de esos propietarios que eran los verdaderos propietarios y dueños de las aceñas, se producían pues diferentes arrendamientos a otras personalidades también importantes, pudientes, que a su vez lo que hacían eran ya ceder la actividad, ¿no?, el aprovechamiento y la actividad comercial, digamos, de las aceñas a los subarrendatarios ya, que eran los que manejaban un poco la gestión, la administración de estas aceñas y que solían cobrar en especie normalmente. La verdad que es increíble el impacto que tienen las aceñas en general, pues lo que decimos, no solamente a día de hoy e incluso pues eso a nivel histórico, pero también en el momento lo importante es que eran, lo que decías, al final todas, incluso las calles de la ciudad, pues eso, que estaban, era una economía que giraba, ¿no?, alrededor del aprovechamiento del río, aprovechar los recursos naturales, que al final es lo que las ciudades en la medida de lo posible siempre han intentado hacer, ¿no? De hecho, Pablo, tal era la importancia, como muy bien dices, del aprovechamiento de las aguas del río Duero, de esas aceñas, que dentro de este contexto que hemos explicado y planteado sobre las diferentes propiedades, los diferentes personajes y personalidades que aprovechaban pues lo que las aceñas brindaban, ¿no?, las posibilidades de aprovechamiento que brindaban, que incluso se conservan documentaciones que nos hablan pues de conflictos, de pleitos, de todo tipo de roces que había entre los diferentes propietarios que pugnaban por distribuir las aguas y llevárselas a la aceña de su propiedad, ¿no?, mediante la construcción de azudas, como las que a día de hoy también tenemos protagonizando, ¿no?, la estampa del río Duero aquí junto a los puentes que a día de hoy lo cruzan, ¿no? Pues distribuían las aguas, se las traían hacia sus propias aceñas para que pudieran tener mayores rendimientos que los contrarios, ¿no?, que las aceñas de los otros propietarios. Era vital la importancia del río, era vital por tanto la importancia de las aceñas y bueno, pues a día de hoy son uno de los vestigios más importantes de la historia de lo que es este ámbito, ¿no?, el del aprovechamiento de las aguas, de la fuerza de las aguas del río Duero, pues para todo tipo de productos que de aquí se sacaban. Como hemos dicho, son muchas las aceñas de las que tenemos en Zamora, pues estás hablando de esos cinco complejos, posiblemente, y según lo que me has dicho, entiendo que históricamente son las de Olivares, que es verdad que son las que están más explotadas de manera turística, las que tienen más valor histórico, quiero decir, solamente por el hecho de que son las primeras, ¿no?, de esas aceñas. Son las que aparecen en la documentación en primer lugar, están muy bien documentadas, sabemos muy bien sus propiedades y como muy bien dices, pues a día de hoy afortunadamente contamos con un centro de interpretación en su interior, que si hay algún zamorano o zamorana que no ha pasado ya, que pase, ahí está perfectamente explicado todo el proceso, todo el desarrollo, los diferentes artilugios que están involucrados en lo que es el aprovechamiento de lo que las aceñas nos brindaban. La terminología de toda esta industria de las aceñas es riquísima, está perfectamente explicada en este centro, es muy interesante, ¿no?, cómo se denominaban las diferentes piezas, en qué consistían las piedras de moler, los diferentes engranajes y por supuesto lo que es todo una maravilla, ¿no?, que es el poder meterse dentro y escuchar el azote de las aguas en la noria, que bueno, que es un sonido que podemos entender que era exactamente el mismo hace tantísimos años, ¿no?
Bueno, Edu, pues para empezar, para terminar te pregunto ya personalmente, no sé si, como zamorano que eres, que te gusta pasear y tal, no sé si hay algunas que visites más. Las de Olivares parece que las tienes bastante caladas, no sé si tienes también, pues eso, como decimos que el paseo, además, a ambas orillas del Duero siempre, pues eso, es muy rico, muy bonito desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista natural, incluso ornitológico, se puede llegar a decir. No sé si tienes algunas hazañas fetiche, por llamarlo de alguna manera. Bueno, yo soy de las de Olivares, como no, porque además me quedan muy cerca de donde yo vivo, pero lo has dicho muy bien, Pablo, porque lo que ofrece un paisaje como el de las Aceñas, que no deja de ser el paisaje ribereño, el paisaje de las orillas de ambas márgenes, ¿no? de nuestro padre, ¿no? del río Duero, ofrece un montón de posibilidades que van mucho más allá de lo que es el patrimonio artístico y lo que es la historia de un aprovechamiento tan importante como era el de la molienda y que hemos repasado ahora. Ofrece un paseo natural, tenemos la suerte de poder plantarnos a escasos minutos del centro de Zamora en lugares naturales como este, y lo necesario es pues que ojalá en un futuro se acondicionen de mejor manera para que esos paseos que decimos pues tengan como meta un objetivo más atrayente, como es el de centros de interpretación, lugares para poder pues conocer la fauna y la flora del lugar y que no caigan en el olvido, y que lo poco que conservamos, por ejemplo, aquí en Los Pisones, que se mantenga y que se recupere, ¿no? en la medida de lo posible. No perder lo que ya tenemos. Edu, muchas gracias una vez más por acercarnos la historia de Zamora, y si quieres le adelantamos un poco a los zamoranos lo que nos espera la semana que viene, que es capítulo de Conquistadores. ¿Qué dos nombres nos vamos a encontrar que seguro que les suenan mucho a los zamoranos? Pues Diego de Ordás y Diego de Losada, lo que decimos, ¿no? Nos parece algo tan ajeno el tema de esa conquista de las Américas, de las Indias, ¿no? Del Nuevo Mundo en definitiva, algo tan ajeno a Zamora, pues nada menos. Tenemos dos conquistadores zamoranos que ocuparon un papel protagonista, ¿no? en esos relatos tan exóticos que conoceremos la semana que viene. Pues ya lo saben, papel protagonista. Estamos hablando de los zamoranos, en este caso en las Américas, pero hoy en lo que hablábamos en el día de hoy es de la importancia que han tenido y que hemos podido conocer gracias a Edu, de las Aceñas y de estos magníficos conjuntos que tiene el Duero a su paso por Zamora. Primera pausa de la tarde, volvemos enseguida. Venga, cogemos aire. Dos jóvenes que vienen de Salamanca, son salmantinos, además estudiantes de la Universidad de Salamanca, pasan su verano en la comarca de Aliste, los meses de julio y agosto, o buena parte de los meses de julio y agosto, con dos becas del programa Campus Rural para trabajar en el Ayuntamiento de Alcañices y con la Plataforma en Defensa de la Arquitectura tradicional de la comarca de Aliste. Ellos son Miguel Martín y Nicolás Berenguer. Muy buenas a los dos, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Muy bien. Hoy os han dado el día libre, que os han dejado venir a la capital. Bueno, esto es trabajo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Esto es trabajo también. Estábamos sudando, nos viene muy bien. Una visitilla a Zamora no está nada mal, la verdad. Bueno, los dos sois salmantinos, estudiáis en la Universidad de Salamanca, pero no habéis vivido toda la vida en Salamanca. Por ejemplo, tú, Miguel, No. tu vida familiar ha estado por Sí, diferentes sido puntos difusa. de la... Yo a los 5 años me mudé a Palma de Mallorca y nada, y viví allí hasta que poco a poco se va gentrificando cada barrio más y más y más hasta que te tienes que ir. Y nos mudamos mi madre y yo a Santander, y cuando acabé allí el instituto dije, pues me voy a Salamanca otra vez, quiero estar con mi familia y quiero estudiar antropología. Y aquí estoy. ¿Tú, Nico, sí que has estado toda la vida en Salamanca? Bueno, no toda la vida, pero sí. Aunque mi familia es originalmente de Alcoy y ahora viviendo en diferentes lugares de Comunidad Valenciana, sí que nací en Salamanca, crecí allí y luego, bueno, ya cuando he sido más mayor sí que he vivido más fuera. El año pasado he estado viviendo en Madrid y ahora he cambiado de vivir en Madrid a vivir en Alcañices. El gran cambio. El gran cambio. Qué titular, cómo me gusta. ¿Tanto es el cambio? Yo creo que sí, o sea, realmente sí. Mira, lo que me imaginaba que iba a ocurrir era que iba a ser como
Madrid, una gran ciudad, muchísimos estímulos, aunque sabes lo que vas a hacer, y luego en cambio en la vida rural, que bueno, esto no lo hemos mencionado, pero no tenemos pueblo, es algo que compartimos. Y claro, es la primera vez que vivimos en un pueblo, pues bueno, de la España despoblada y comprobarlo con nuestras propias carnes. Y claro, yo me imaginaba que íbamos a tener mucho tiempo libre y que incluso y quizás hasta nos aburríamos. Pero no, ¿qué va? Es divertidísimo. O sea, qué iluso. No, yo pensaba igual que él, que bueno, que iba a estar guay un pueblo, que íbamos a llevar una vida de monjes, trabajar, estudiar, a ver si me llevo mal con el compañero que me han traído, a ver si es un imbécil. Luego resultó que no, y no para de haber cosas que hacer, la verdad. O sea, ¿que no os conocíais? No. No. O sea, que está siendo una experiencia 100% totalmente nueva para los dos. Un campamento. Dios, mira. No. O sea, a ver, sí, es una experiencia muy diferente porque, claro, no conocíamos a nadie del pueblo. Yo conocía a alguien de la comarca de Aliste, pero no conocía a nadie del pueblo de Alcañices. Solamente conocíamos los dos a nuestro tutor de prácticas, nuestro profesor de la universidad, y ya está. Que es Arsenio da Costa, que es el liante de todo esto, ¿no? Sí. Al final. Sí, claro. Contadnos, ¿qué hacéis en Alcañices? ¿Qué hacéis en Aliste? Porque yo he dicho que tenéis unas becas del campus rural, que colaboráis con el Ayuntamiento de Alcañices. Una de las becas es del Ayuntamiento, otra de la Plataforma en Defensa de la Arquitectura Tradicional. Pero exactamente, ¿qué estáis haciendo durante este verano en Alcañices, en Aliste? Vale. Bueno, tenemos como dos apartados donde estamos ayudando. Como que estamos asociados tanto al Ayuntamiento de Alcañices, por un lado, y por otro lado a la Plataforma de la Arquitectura Tradicional de Aliste, que es donde realmente dedicamos mayor parte del tiempo, ¿no? En cuanto a lo que respecta al Ayuntamiento, son labores más administrativas, ayudando con la biblioteca, cuestiones de organización, y lo que respecta a la plataforma es la parte más antropológica y más interesante, yo creo que realmente que nos ocupa mucho tiempo, y ahí, bueno, tenemos muchos días de trabajo de campo que consisten en... Bueno, básicamente Arsenio nos lleva en su coche a los pueblos. Sí, hemos pactado de antes con un informante, mediante contactos que tiene él, pues muy bien, y entonces el informante nos va llevando a distintos sitios en los que se encuentran las construcciones tradicionales, pero si no, tenemos que ir al pueblo, tenemos que buscar a alguien con quien hablar, encontrar a la persona más sabia del pueblo, que conozca mejor la zona, y ella nos va enseñando los distintos puntos donde se encuentran las construcciones tradicionales, y vamos fotografiándolas y haciendo fichas, describiéndolas y poniendo la localización de las mismas, para luego tener ese registro y que puedan declararse bienes de patrimonio. Eso es. Porque esta plataforma en defensa de la arquitectura tradicional de Aliste lo que intenta es eso, recopilar, inventariar y detallar cada estructura de este tipo que hay en toda la comarca. Ellos han empezado ya hace unos años, pero esa labor está por terminar. Eso es, todavía quedan muchísimos pueblos que no, y de hecho ya cuando empezaron a hacerlo habían construcciones que quizá ahora ya no están tan bien como antes, y según va pasando el tiempo cada vez están peor. Molinos, palomares, cigüeñales, fincales, de todo un poco. Y claro, no sabemos al llegar a un pueblo dónde están, porque no están inventariados, ese es el punto. Así que tenemos que llegar a un sitio y no se puede simplemente con un listado ir al bar y decirle, a ver, esto, ¿tú sabes dónde está esto? Dime las coordenadas, porque no. Claro. Tienes que crear como una familiaridad. Sí, vamos, las primeras 3-4 horas de trabajo es tomarte una cerveza y un café con la gente, ¿sabes? Y luego ya te van diciendo las cosas, como no lo tengas pactado de antes. Ahí está. ¿Y qué más hacemos? Pues también te digo, se hizo todo el oriente de la comarca, falta todo el occidente, nosotros hemos hecho 5 o 6 pueblos. Luego tendremos que saludar a Sabina y al resto de señores mayores que nos han ayudado muchísimo. Pero exactamente eso, o sea, que nos queda todo el occidente de la comarca aún por inventariar, y después del inventariado, pues a ver qué se hace, ¿sabes? Es un trabajo ingente solo para 2 meses. Sí. Hombre, se hará lo que se pueda hacer y se espera que se continuará. Al final tampoco somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo de toda la plataforma. La plataforma ya es un grupo de muchas personas que trabajan muchísimo desde hace mucho tiempo, pero sí, nos hemos propuesto 5 pueblos, ¿no? O 6. Veremos si podemos hacer alguno más. El último fue Río Manzanas. Sí. Pues bueno, y ahí conocimos ya hemos conocido a varias personas de Río Manzanas, varias personas. Y la última vez fuimos a inventariar lo último que nos quedaba, ya el resto será simplemente trabajo de oficina, pues ponerlo.
Detallar en las fichas. Detallar, y todo claro, lo que... poner dónde está exactamente, claro. poner dónde está el alero, qué tipo de tejado tiene. Si es pizarra, si es un granito, si lo tiene en el lado derecho o en el izquierdo. Bueno, también te digo, de trabajo de oficina también tenemos una barbaridad. Estamos haciendo la página web de la plataforma desde cero y es poner una... Es un cliente exigente, vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? No me gusta ese color, cámbialo. No, ¿sabes qué? Me gustaba el rojo. Le da porte, le da Creo que señorío. le falta algo. Pon una línea por aquí. Vamos a... ¿Sabes qué? Quita la línea, quita esa línea. En fin, eso por un lado. Luego también estuvimos clasificando unos 130 libros que donaron a la Biblioteca de Alcañices, la plataforma. Pues nada, haciendo labores de bibliotecarios que hemos aprendido desde cero. Nos ha enseñado la compañera... Un saludo a Minerva, tenemos que ser un saludo a Minerva. Un saludo a Minerva y a Ricardo, que son los mejores. O sea, ¿qué estáis haciendo? Además de amigos, estáis surtiéndoos vosotros mismos de experiencias laborales y prácticas que ni pensabais. Sí, completamente. ¿No? Sí, completamente. Porque lo del diseño de la web, lo de la catalogación de los libros en la biblioteca, eso en antropología... No hay asignaturas de esto, ¿no? Y la que hay tampoco merece mucho la pena. Lo importante es hacerlo. Al final se aprende trabajando y no tanto estudiando. Sí. Es de lo que se trata, ¿no? Este tipo de becas, que se aprenda trabajando y sobre el terreno, ¿no? Porque al final los estudios pueden aportar mucha teoría, pueden nutrirte de muchos conocimientos, pero si no estás sobre el terreno aplicando en la práctica las cosas que te explican, cuando llegas a la vida real es como, ¿dónde estoy, no? Sí, sí, sí. Claro, sobre todo un trabajo como el nuestro que requiere pues una cierta habilidad social y pues bueno, una improvisación sobre cómo llevar a cabo, bueno, no es algo que viene dado, es algo que se consigue con la práctica y ya está. Y sí, se está aprendiendo muchísimo por ese lado también. Esa función de la beca, digamos, yo creo que se llevando muy bien. La otra función sería la de que conozcamos los pueblos de la España desvaciada, abandonada, y también yo creo que eso es algo muy importante que estamos consiguiendo, posiblemente más que en otros ejemplos, porque en nuestro caso tenemos la suerte de no solamente vivir y conocer Alcañices, sino conocer un montón de pueblos de toda la comarca, y ya aprovechas, ya conoces a gente de por aquí, gente de por allá, y si son las fiestas, pues a ver si... ¿no? Bueno, no sé, se intenta ir también de un sitio a otro, se intenta conocer. Es una experiencia genial. Yo lo recomiendo. Me he traído un momento y ya estabas hablando de las fiestas. ¿Sabes? Eso te iba a decir, que ya apareció el nombre del verano, la palabra del verano, las fiestas. No, qué horror. No me digas que nos encantan las fiestas, pero... En Aliste no puedes decir que son un horror las fiestas. Quita eso, ¿no? Lo puedes cortar. No, sí, nos gustan mucho las fiestas, pero pues yo qué sé, pues somos unos pedantes, ¿sabes qué te digo? Pues el otro día dijimos, venga, nos vamos a ir de fiesta a ver a Panorama, no sé qué, y nos ponemos ahí en la pizzería como unos notas y empezamos, es que el concepto de aborigen, de indígena, de tal, vamos a desglosarlo porque la definición filológica es muy distinta a la definición real que le dan estos pueblos. Un poco pedantes, sí. Y al final nos apalancamos, bajo Arsenio, se mete en el debate... No se puede poner uno tan antropológico a según qué horas. Completamente, hay que poner un límite. Hay días para todo, hay días para, pues eso, para leer y debatir, días para salir de fiesta, hemos ido a las fiestas de Castro, ya iremos a este fin de semana también, bueno, es como... Sí. Y días para simplemente estar tranquilitos en el bar con Ñupi y tomando una caña. Cervecita, tranquilamente. Decíais que no tenéis pueblo ninguno de los dos. No. Entonces esta experiencia de pasar 2 meses en un pueblo es totalmente nueva para vosotros. Sí. ¿Qué esperabais de esto? En vuestras expectativas, ¿qué pensabais que iba a ser? Algo decíais antes, unos monjes aburridos, ¿no? Yo pensé que la peor de los escenarios era, que ni siquiera me parecía tan malo, era ir a un pueblo, vivir como que me cayera mal mi compañero, porque esto es lo peor, me cayera mal mi compañero, vivir como un monje, trabajar, estudiar, pim pam, ir a bañarse al río y ya está. Eso es. Pero el resultado es una experiencia completamente distinta y nos ha chocado a Nicolás y a mí una barbaridad lo distinto en la forma en la que se crean las relaciones, que es la ciudad, ¿sabes? O sea, eso es. El pueblo... Bueno, cuéntalo tú esto, Nicolás. Es el valor de la cercanía. La cercanía. O sea, yo cuando fui a Madrid también intentaba hacer mucho vida de barrio. Y también en Salamanca se intentas conocer a la gente a tu alrededor, no solamente ir al Mercadona y ya está, ¿no? Intentas de vez en cuando ir a la frutería, ir aquí, pero no es lo mismo, no sé, como que acaba costando. A mí me alucina porque ya en el tercer día
ya teníamos una lista con los nombres de las personas en el pueblo para que no se nos olvidaran, porque era, no sé, de forma muy natural, conversabas con alguien y ¿tú qué haces aquí? ¿Tú cómo eres? ¿Tal de quién eres? Ah, que yo no soy de nadie, yo vengo nuevo. Ah, vale, pues te llamas Isabel, ah, vale, pues tú te llamas Miriam, vale. Y te vas apuntando los nombres y claro, ya la segunda semana ya sabes que si la panadera Isabel, que si el del bar, bueno, es que todos los nombres, entonces es una relación mucho más cercana, que tampoco implica que seamos todos amigos, no es eso, es una cuestión de tener humanidad con las relaciones humanas que hay dentro de tu comunidad. De no vivir en un anonimato constante, Claro. ¿sabes? De ir por la calle y saber decir, ah, mira, ahí está Mayra con sus hijos, ahí está Min tomándose un café con el Xavi y con Arsenio, ¿sabes? Y luego poder decirle, ¿qué contabas en el café? No sé qué. O sea, no sé, es no vivir en el anonimato, aunque puede parecer una cosa superflua, ¿sabes? Rollo, poder conocer al cajero, poder conocer al que está en el bazar, pues al fin y al cabo, no sé, te da esas pequeñas interacciones de las que vas construyendo confianzas con esas personas y no sé, me parece que son muy sanas. Y para nosotros, vale, son sanas porque somos jóvenes, tal, pero imagínate una persona mayor. En las ciudades se habla mucho de la soledad de las personas mayores. Estas interacciones les dan la vida. Esa es la diferencia en la calidad de vida, una de las diferencias clave que hemos notado en la diferencia de calidad de vida en las ciudades que en los pueblos. Sí. Y también estáis en una zona que es privilegiada en el sentido de que está muy cerca de Portugal, es una zona transfronteriza que también para los antropólogos es muy interesante, ¿no? No sé si también estáis entrando en ese aspecto. Bueno, poco a poco, también ahí la diferencia lingüística cuesta, pero sí, la relación Duero-Douro es muy interesante. O sea, se nota que un montón de manifestaciones culturales que aquí existen, también existen en el otro lado de la raya. Y bueno, que hay muchísima comunicación, más de la que encuentras en Salamanca, sin duda. Hay mucha comunicación y mucho sentimiento de que somos todo lo mismo. Ojalá hubiera más todavía y no diéramos tanto la vuelta y tanto las espaldas a nuestros vecinos. Porque sí, cuando hemos ido para allá yo me he encontrado muchas veces con esta circunstancia de ser nosotros los que intentamos hablar un portuñol que en verdad es español y ya está. Y en cambio los portugueses saben perfectamente, prácticamente todos saben hablar español bien. Y es una diferencia, de una desigualdad que tampoco es... No sé, que hay muchas zonas en España, no solamente en Galicia, fuera también donde se enseña portugués. ¿Por qué no podríamos también hacerlo en Zamora o en Salamanca, ya que estamos tan en contacto? Sí, estaría muy bien. Es una oportunidad perdida. Pues eso yo creo que sí. Es probable. También estáis colaborando en la organización de la jornada que va a tener lugar mañana sobre arquitectura tradicional allí en Alcañices. Un encuentro en el que van a hacer un taller de piedra seca. ¿Qué es eso? Pues mira, tú coges una manguera, la enchufas a una roca y luego la tienes que secar con una toalla constantemente y dejarla bien seca. No. No sabes la cantidad de bromas de piedra seca que hacemos en este campo. Sí. ¿Da juego? Claro. Bueno, el taller de piedra seca, pues lo que se va a hacer es que ha venido un señor especializado que es un albañil y sabe hacerlo bien y nos va a enseñar a todos cómo hacerlo y vamos a tener la oportunidad práctica de poder construir nosotros mismos un trozo de un murito de piedra seca y está muy guay. Que son los muros con los que tradicionalmente se separaban las fincas en la comarca. Es una de las actividades que están organizadas mañana con varias asociaciones dedicadas a la conservación del patrimonio de la provincia, como Criosanabria, Red Sapiense y Palombar. Así que también va a ser un encuentro interesante para vosotros, ¿no? Estar en contacto con más gente de distintos puntos de la provincia que también trabaja en esto, en lo que estáis colaborando, ¿no? En este verano. Sí, justamente de estas organizaciones, algunas de ellas ya las hemos conocido, concretamente Palombar, y sí, es interesante también por ver esta multifuncionalidad que puede tener la piedra seca. Obviamente los nuevos tiempos han cambiado un montón y ya ves que hay formas más baratas de construirte una casa, pero era muy interesante todo el entramado cultural que se tenía para construir de forma comunal, construirte tú a ti mismo tu propia casa y utilizarlo no solamente para eso, sino también para delimitar terrenos, para hacer cuestiones mucho más, por ejemplo, un harinal dentro de un molino también, los medios de producción construidos todos con piedra seca. Y lo interesante es cómo estas construcciones que bueno, ahora ya no tienen uso, ¿no? Y también dentro de las casas pues se van poco a poco renovando y reformando porque hay una gotera, tal, hay que hacerlo, es un lío, venga, pues mira, ya directamente un cemento y nos quitamos de líos. Pues lo interesante es también ver en estas otras asociaciones, ir compartiendo ideas y compartiendo imaginario y ver cómo
estos otros también consiguen pues darles nuevos usos, ¿no? Como por ejemplo... Lo que vemos, sí, la Asociación de los Pombais lo que ha hecho es conseguir rehabilitar más de 100 palomares en Uva, un pueblo de Portugal. ¿Por qué han hecho esto? Bueno, y los han llenado de palomas, ¿vale? Claro, Nosotras porque son no solo rehabilitadas, los han llenado de reconstruirlos, ¿no? palomas, Sino no darle solo uso. reconstruirlos para que estén ahí, sean un atractivo turístico, ¿sabes? Porque si hacemos que el patrimonio sea simplemente un recurso turístico, ¿qué estamos haciendo, ¿sabes? Bien, pues los han llenado de palomas y eso sirve para la conservación de ciertas aves rapaces de la zona que están en peligro de extinción. Además, algunos palomares los han dejado derruidos y los han resignificado y los emplean como teatro. O sea, nosotros acudimos a un concierto que dieron en Mirandés. O sea, todo es un orgullo, se mezcla ahí un orgullo de la lengua, de la canción tradicional del palomar, ¿sabes? Y lo dieron dentro del palomar, que había una acústica perfecta porque es en forma de herradura, ¿sabes? La mayoría de ellos. Y eso es lo que creemos, bueno, y lo que también apuesta parte de la plataforma, sobre todo nuestro jefe, Arsenio, que dice que básicamente la arquitectura tradicional, vale, está muy bien, hay que conservarla, hay que declararla bien de patrimonio, pero debe resignificarse. Deben buscar en las áreas rurales nuevas formas de poder vivir esta arquitectura y que no sea simplemente un objeto inerte. O sea, que está bien, cuando está más o menos dentro del pueblo puede funcionar como marketing para el pueblo, una cierta estética. No sé, por ejemplo, en Salamanca no hace tantos años que está el Berraco al lado del puente romano, hace nada que está ahí y ya se ha convertido en un objeto muy importante para las personas que viven en Salamanca. Pues sí, y tampoco tiene más uso que el uso museístico y simplemente de conservación, pero todavía se puede ir un paso más allá. Cuando encontramos un montón de estructuras, un puente, un molino que está perdido de la mano de Dios, pues ahí mucha gente no puede esperar que vaya de forma museística a estos sitios. No podemos hacer un museo por cada pequeño objeto. En cambio se pueden intentar resignificar y muchos de ellos, y con imaginación y con iniciativa, pues darles más usos y darles una salida que no se está dando ahora mismo. Bueno, ideas nuevas también que llegan de gente que llega a la provincia para disfrutar, pues como decimos, y trabajar con esta beca, pero que también aportan ideas y posibilidades de futuro. Chicos, muchas gracias, de verdad. Os queda todo el mes, ¿no? Todavía de trabajo. Pues nada, trabajar mucho, disfrutar todo lo que podáis. Bueno. Y aprovechar la experiencia. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias. Bueno, chao. Y a ustedes, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida, que tenemos más invitados hoy. Después de varios años con una directiva que lleva trabajando en esta organización largo y tendido este verano, hace unas pocas semanas la Liga de la Educación Española en Zamora ha cambiado a su junta directiva, ha cambiado a su grupo gestor y les hemos invitado para que vengan a contarnos un poco cómo ha sido este cambio y qué objetivos, qué metas tienen en mente para seguir trabajando en esta organización que desarrolla su trabajo en Zamora Capital, pero también en otros puntos de la provincia. José Manuel Martín es el nuevo presidente de la Liga en Zamora. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y Amelia García es la coordinadora de programas, es la psicóloga que trabaja en esta ONG, que lleva un montón de años trabajando en Zamora. ¿Cuántos? No sé quién me hace un poco el repaso de la historia, Desde si sabéis. el año 92 empezamos a trabajar bueno, yo no, pero empezamos a trabajar en Zamora. Y bueno, vamos ampliando programas, vamos cambiando, vamos teniendo nuevas ideas y seguimos pues luchando por una educación igualitaria. Es una organización, una ONG que nació a nivel nacional en el año 1986, así que el próximo año cumple 40 y que se fue expandiendo por las provincias poco a poco, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo fue este crecimiento y esta instauración en todos los puntos del territorio? Bueno, yo no me incorporé al principio, sino pues a lo mejor hace 10 años aproximadamente. Pero bueno, la intención, ya lo dice el título, es una ONG que es Liga Española, entonces no debía concretarse en un sitio, sino que se ha ido extendiendo por un montón de provincias.
Y bueno, ya que decías que es una nueva etapa, lo es, pero bueno, nosotros dos llevamos trabajando ya varios años y por tanto hay una continuidad. Nos ha dejado el listón muy alto Pilar de la Higuera, la anterior presidenta, y bueno, aunque es difícil, intentaremos acercarnos a los objetivos. Si quieres te planteo los objetivos que Sí, primero te quería preguntar un poco cómo ha sido el relevo, porque sí que conocíamos a Pilar como presidenta de la Liga también desde hace un montón de años. Pues ella nos ha insistido bastantes veces en un montón de reuniones, que ella, que tiene un trabajo inmenso en Azaica, que tiene a lo mejor 200 socios o 200 personas que participan en las actividades de la lucha contra el cáncer, pues eso le absorbe mucho tiempo y deseaba que hubiera un respiro para ella. Entonces, después de mucho, pues me vi en la obligación y también se han incorporado haciendo equipo, porque yo solo no funciono, ni funciono sin el equipo de la Junta Directiva, ni mucho menos funcionamos todos sin la parte laboral, sin los educadores que tenemos contratados. Así que a todos ellos muchas gracias. Bueno, y habéis decidido tomar las riendas de la organización y ¿qué os planteáis, qué objetivos os marcáis en este inicio de mandato, por llamarlo de alguna manera? Bueno, eso, por decirlo de alguna manera, porque de los miembros, pues algunos, bueno, la mayoría ya están desde hace años en esto, pero sí es verdad que ahora pues se han tenido que implicar más ante este cambio de junta. Bueno, pues los objetivos son los mismos, pero con alguna variación. En principio es impulsar los 3 principios que tiene la Liga, que son la educación en derechos cívicos, la igualdad y la solidaridad. En derechos cívicos, pues impulsamos a través de las aulas que tenemos, a través de charlas, de días conmemorativos, como por ejemplo los días de derechos humanos, etc. Y la igualdad, nosotros la consideramos muy importante, porque aunque todos nacemos iguales en derechos, sin embargo, la sociedad es muy desigual. De ahí que nosotros consideramos la educación como un instrumento de compensación. Y luego, pues, ese afán de igualdad nos lleva a movernos por la solidaridad, por la colaboración. De ahí también que necesitemos colaboradores, gente voluntaria que contribuya a estos fines que tenemos. Es una organización independiente y laica que trabaja no solo durante el curso, porque se dedica a la educación, sino que trabaja durante todo el año. Amelia. Sí, trabajamos durante todo el año, especialmente nuestras compañeras de CECOAF, que son los nuevos centros de conciliación y apoyo a las familias que tenemos en Toro y en Zamora. Nuestras compañeras durante todo el año acompañan a las familias para que haya una continuidad y apoyan esos valores educativos y de socialización que comentaba José Manuel, que a veces la sociedad no ayuda y intentamos compensar esas desigualdades. Estos centros han cambiado el nombre, antes eran las ludotecas, sí. Para que todo el mundo sepa un poco de qué hablamos, ¿no? Claro, sí, ludoteca es un nombre muy bonito, ludojuego, pero claro, no describía exactamente lo que allí hacemos. Es algo más educativo, es algo más social, es algo más implicarnos con las familias, y Centro de Conciliación y Apoyo a las Familias es algo que concuerda muchísimo más con el trabajo que mis compañeras hacen, porque va más allá de ser unas meras monitoras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizás campamentos de 15 días sí que son más lúdicos, y aquí aprendemos jugando, que es otra cosa completamente diferente. Aprendemos jugando con nada de pantallitas. Con nada de pantallitas. Con nada de botones. Con nada de botones. Con nada de cables. Bueno, con nada de botones que no se cosan. Venga, vale, te lo compro.
¿Qué juegos se utilizan en estos centros que pueden llamar la atención a niños que están demasiado acostumbrados a las consolas? Te puedo comentar, porque mis compañeras hacen un gran trabajo. En el CECOAF de Toro, de las cosas que más me ha sorprendido, les encanta jugar a la rayuela. El castro llamábamos en mi casa, que son las líneas pintadas en el suelo. Con sus números para saltar. Con sus números. ¿Qué le ponen a los números? Animales, hortalizas, dependiendo de lo que estén trabajando, cualquier cosa. En el CECOAF de Zamora tienen muchísimos proyectos abiertos. De los que más me gustan, que siempre tienen muy buenas ideas, es el huerto, que Andrea y Ana se lo curran mucho. Estamos en Peñatrevinca y, si os dais cuenta, tienen como unas jardineras, y en esas jardineras pedimos permiso a la concejala y nos dijo, sí, podéis entrar, y entonces pues entramos por allí y tienen tomates, a veces se nos dan más, a veces se nos dan menos. A veces no se dan. Pero bueno, es una idea pues muy chula, porque muchos niños y niñas que participan con nosotros no tienen pueblo, o a lo mejor ya no tienen abuelos, y está muy guay que tengan un huerto donde tener unos tomates, unos pimientos. Sí, que es una actividad que a lo mejor algunos colegios también tienen, sí, ¿no? Pero es una nueva... Sí. Pero bueno, aquí es verdad que los coles lo trabajan, pero aquí tienen, quizás al ser menos personas, un protagonismo bastante más centrado pues en ellos y en ellas. Son quienes sacan sus regaderitas, ponen las semillitas. Nosotras, como monitoras, simplemente acompañamos, no... Y les explicáis, esto se hace así, así que ponte y ejecuta, ¿no? Exactamente, que al final es como se aprende, ¿no? Eso es. La Liga para la Educación, José Manuel, se nutre del trabajo de voluntarios también, ¿no? Sí, de voluntarios. Y realmente es así. Todas las personas que estamos en la Junta Directiva somos voluntarios. Y por cierto, muchos, como se ve en mi caso, jubilados. Pero no importa, porque eso de la tercera edad, que tiene que ser pasiva y demás, para nada. La historia ya, sí. Para nada. La vida activa se prolonga, y yo con 74 años, que os digo así de claro, sigo activo y sigo con ganas e ilusión. Entonces, personas que estén, por ejemplo, que se han jubilado, algunos a los 60 años en la educación, pues tienen una vida por delante si quisieran continuar. Claro, a lo mejor no quieren llevar el esfuerzo y la tensión de la responsabilidad que es una clase con 25 niños o 30 o más en la secundaria, y entonces, y con la variedad y diversidad que hay ahora en las aulas, eso puede ser agotador. Lo digo yo porque yo he sufrido estrés en las aulas, a pesar de mis 39 años en activo. Entonces, es verdad que pues, pueden dedicar un tiempo, porque están en plenas facultades, para continuar en esto. Así que desde aquí nuestra invitación. Y digo que son necesarios por una cosa los voluntarios, porque en la educación, por ejemplo, la ley actual es una ley buena, a pesar de las controversias y tal, es una ley buena, que desarrolla a la persona a través de capacidades, a través de competencias, y que es una educación que busca la personalización, es decir, centrarse en las personas, pero atenderlas. Y esto es difícil con aulas, con las ratios que he mencionado, y es difícil también porque no se aplica. Por ejemplo, dado que son muy diversas las aulas, pues debería ser frecuente que en un aula no estuviera solamente un profesor, sino dos, para atender a esos niños que se les ve con más dificultades para seguir en la clase. Así que sí, somos voluntarios y necesitamos más voluntarios. ¿Y qué parte del sistema educativo afrontáis fuera del sistema educativo para ayudar
a esas necesidades que Sí, surgen pues, por el camino. Sí, principalmente en la etapa infantil de 3 a 6 años, a través de estos centros de conciliación y atención a las familias, y luego en la educación primaria. También atendemos ahí, pero de forma reducida, muy escasa, a secundaria, a la ESO. Y bueno, ¿y por qué atendemos a estas edades? Porque podríamos pensarlo en vida adulta y educación para adultos. Bueno, ha habido algo que en tiempos se hizo de escuelas para padres y tal, pero es muy complejo, la asistencia era reducida. También hemos hecho aquí programas dedicados a público en general y hemos traído aquí a vuestra tele a personas destacadas. Pero bueno, ahora más centrado en nuestras posibilidades, estamos en estas edades tempranas. Y estas edades tempranas consideramos fundamentales porque en la infancia, si tenemos una buena base, se construye el futuro de la persona. También tenéis aulas para la convivencia y la igualdad, trabajáis con alumnos con menores en riesgo de exclusión, en zonas también especiales en la capital, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, sí que tenéis el objetivo apuntando a grupos que necesitan ayuda extra. Sí, grupos que necesitan ayuda extra que quizás, como decíamos antes, por desigualdades sociales no tienen, y luego, bueno, las diferentes entidades nos están apoyando, esas aulas para la convivencia y la igualdad, apoyadas por el ayuntamiento. Tenemos una en el aula de Pinilla, otra en el barrio de La Horta, y bueno, José Manuel a veces cuando habla de eso se refiere a él empezó de voluntario en esas aulas. Los profes son grandes profesionales, pero necesitan ayuda. Necesitan esa ayuda de personas que le ayuden a dividir la atención. Lo que dijo José Manuel, lo ideal sería una codocencia siempre, tanto en la educación reglada como en el apoyo que les damos después. Creo que muchas veces no se atiende a todas las dificultades y a todas las diferencias personales de cada persona, ni a todas las casuísticas, y a veces se nos olvida. Entonces, bueno, para eso estamos, para intentar ayudar y eso. Y en estas aulas es donde también cuando llegaban a secundaria los niños y las niñas nos decían, ¿y ahora dónde voy? Entonces, bueno, era como, bueno, tranquilos, que nosotros os seguimos recibiendo, venid, os vamos a intentar ayudar en lo que podamos, siempre que podamos, aunque a veces, pues cuando ya llegan a secundaria empiezan con cosas más definidas, se nos escapa de las manos. ¿Sí? ¿Hacia dónde se va? Cuando tiran, ya empiezan a elegir optativas, decimos, madre... Pero bueno, les ayudamos en todo lo que podemos. Esto no son unas clases particulares. No exactamente. No exactamente, porque principalmente las personas son distintas. En unas clases particulares ¿quién se las puede pagar? Aquí no, aquí puede ir todas las personas que tengan necesidad y según renta también. Entonces, en eso ya hay una diferencia. Y luego, pues, sí, en una clase particular buscas el logro, aquí también, pero buscamos algo que sea más integral, no solamente que vaya bien en las diversas materias, sino que también vaya como persona. Entonces, no sé, es más amplio el concepto de lo que hacemos aquí. Y bueno, lo que estaba diciendo Amelia, a veces, mira, puede haber 8 en un aula, pues solamente yo a veces he atendido a una persona o a 2 y no he estado con los brazos cruzados sin hacer nada. He estado durante 1 hora, porque yo no estoy las 2 horas, sino que estoy 1 hora, y he estado completamente o con uno o al sumo con 2. Y por eso digo que en la educación hay falta. La educación formal, nosotros es una educación informal, pero la educación formal necesita que haya otras personas dentro del aula
que las autoridades, las competencias de educación están transmitidas a las comunidades autónomas, dediquen más recursos, los profesores intenten dentro de su tiempo, ya sé que es el caso, pues solamente con preparar, busquen también una perfección, una actualización. Aquí todo el mundo tiene que estar implicado, porque la labor es muy interesante y es fundamental. ¿Y los padres? ¿También les prestáis atención y ayuda a los padres? Les prestamos atención y ayuda a los padres. A veces es difícil porque no piden ayuda. Nos cuesta mucho. Yo creo que la educación desde bien pequeños hay cosas que no nos atrevemos. La sociedad parece que te tienes que apañar tú solo, pero sí, todos mis compañeros y compañeras están en constante contacto con las familias y cuando se detecta una necesidad la afrontamos, intentamos solucionar todo lo que podemos. Es difícil, como decía José Manuel, la escuela de familias que se hizo durante bastantes años, al final, bueno, pues claro, parece que si no eres, yo que sé, el fútbol, que lo ve tantísima gente, no eso, pero es muy importante toda la ayuda que se puede prestar y toda la ayuda que nosotros como profesionales podemos aportar. ¿Qué es lo más gratificante, José Manuel? Es lo más gratificante. Pues voy a decir algún caso. Hemos tenido personas que estaban en tercero de ESO, tercero de primaria, y no sabían leer, todavía no sabían leer. Entonces, y no voy a echar culpas al colegio ni nada de eso, no, es por eso que estábamos diciendo de la diversidad que hay en un aula, de lo difícil que es. Los aprendizajes no son todos al mismo tiempo, hay algunos que les cuesta mucho más llegar a ciertos niveles. Entonces, la gratificación es que sepan que ya saben leer. Teníamos varios así y ya saben leer, entonces no solamente es cosa nuestra, es también cosa del colegio, pero entre los dos hemos conseguido eso. Y con la aportación de los niños también, ¿no? Porque supongo que llegar a ese niño, conectar con él y transmitirle la necesidad de que saber leer es muy importante también. Claro. No sé si a lo mejor Sí. ese es un objetivo complicado de lograr. Es difícil porque, claro, la conexión que tú dices, es tan importante la conexión. Pues nosotros desde el principio empezamos por cosas fáciles y entonces en cada pequeño logro decíamos, qué bien lo has hecho, qué bien, esto es una maravilla. Porque a lo mejor hablamos de un niño que en su entorno familiar no entorno recibe esa familiar, necisidad, ¿no? Ese mensaje. Porque en el entorno familiar no hay libros en ninguna parte. Ellos han crecido sin necesidad de estudios. Desarrollan sus actividades sin necesidad de estudios. Entonces, van al colegio y dicen, bueno, pues, porque tengo que pasarlo. Y los padres le dicen, bueno, y si el padre a lo mejor, porque el niño dice, hoy levantarse a las 8, pues no me gusta, porque a lo mejor me he quedado viendo la tele tarde. No, es que me cuesta mucho, me parece que estoy algo malo, ¿no? Entonces, pues no va ese día al colegio y así empieza el desfase. Entonces, efectivamente, la familia, pues por eso es lo que nosotros queremos, compensar estas cosas que existen en la sociedad de esa manera. Eso es, y ese es el papel que hace la Liga también de la educación. Suplir esas carencias, ¿no? Que a lo mejor entre unos y otros se acaban acumulando y que la educación sea una oportunidad, que es lo que decíais al principio. Gracias y mucho ánimo, porque el curso está a la vuelta de la esquina, así que para que empecéis con fuerzas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes vamos a hacer otra pequeña pausa para publicidad, ahora vamos con un poco de música a la vuelta.
Vamos a hablar de música en este bloque. Les decía, no tenemos a músicos, no tenemos instrumentos, no vamos a tocar nada, no vamos a escuchar nada, pero sí vamos a hablar de un grupo de folclore que trabaja desde hace unos años en Toro, recuperando esas piezas de música tradicional, esa indumentaria también tradicional de la comarca. Es la Asociación Cultural Tío Babú, que se creó como tal en el año 2010 y que como tal asociación lleva trabajando desde entonces, desde Toro, por distintos puntos además de la geografía nacional e incluso fuera del país. Nieves Boria es su secretaria, Encarna González Chiqui es una de sus integrantes. Muy buenas, bienvenidas a las dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bien, bien. Desde 2010 lleváis trabajando como asociación. Sí. ¿Y cómo fue esto de crear una asociación dedicada al folclore de la comarca de Toro? Bueno, pues sobre el año 2008 más o menos el ayuntamiento decidió dar unos cursos de baile tradicional junto con el CEAS de Toro. Entonces se apuntó mucha gente, tuvieron mucho éxito y a partir de ahí pues un grupo de mujeres, porque somos todas mujeres, empezamos a ir a sitios para colaborar de forma altruista. Entonces íbamos a residencias de ancianos y luego pues hubo un suceso que detonó casi que nos formáramos como asociación, que fue que por aquella época, sabéis que Toro es una ciudad hermanada con Dormagen, entonces demandaban un grupo folclórico de tradición para ir a bailar a las fiestas de la primavera en Dormagen. Y en aquel momento no había, entonces la concejal de festejos, que era entonces Maricanto Marcos, nos animó a que el grupo que solíamos ir a bailar de vez en cuando por ahí, fuéramos a representar a Toro. Sabíamos muy pocas jotas y allí nos presentamos en Dormagen a bailarlas. Nos dijeron que cómo nos llamábamos, porque claro, había que presentarnos y no teníamos ni nombre. Las de Toro. Pero alguna de ellas dijo, bueno, pues mira, Tío Babú, que es una canción muy típica de Toro, vamos a decir que nos llamamos Tío Babú. Y a partir de ahí Maricanto nos apoyó y dijo, tenéis que hacer un grupo, porque ahora en Toro no hay grupos folclóricos, venga, animaros, que yo os apoyo, y desde el ayuntamiento también, y entonces ya nos constituimos como asociación en 2010. O sea, que el estreno fue a lo grande en Alemania. En Alemania. Sí. Casi nada. Casi nada. ¿Y cómo fue? Bueno, pues el viaje lo hicimos ya, la experiencia estupenda, muy buena, buenísima. Y la verdad es que el grupo salió adelante muy bien, vinimos muy contentas, fue un apoyo total por parte del ayuntamiento, las CEAS, y a raíz de ahí pues dijimos, pues nada, hay que seguir, y desde entonces pues con mucha ilusión, muy contentas, nos llevamos muy bien, y el grupo pues está con muchas dificultades porque claro, ya somos más bien mayores, aunque tenemos jóvenes, y desde aquí hago un llamamiento también a que se apunten los chicos, que los chicos de ninguna empiezan pero se cansan y lo dejan. Intentamos seguir pero haciendo una cantera ya de gente más joven, porque nosotros ya, claro, el tiempo va pasando y se nos va notando, aunque bueno, ahí seguimos. Con la gran afición que hay a la música en Toro, ¿no? Sí, ¿Cómo cuesta sí. que los chicos también se metan en la música tradicional? Los músicos, los chicos se meten como músicos, pero como no para bailar. Danzantes, nada. Ellos sí que es verdad que hay una tradición musical enorme en Toro. Tenemos ahora también escuela de folclore, la banda de música y bueno, mucha gente que se ha dedicado tradicionalmente a la flauta del tamboril y a la dulzaina, pero hasta ahí llegan como músicos, como bailarines o danzantes, nada. Hay que picarlos. No quieren. Sí. Hemos tenido alguna vez algún chico, algún intento, pero se cansan enseguida. Se cansan y luego, claro, salen a estudiar fuera, se van fuera de lo que es el entorno del pueblo y es muy difícil. Yo hace años tuve un grupo que digo, madre mía, hace yo creo que 30 años grupo, chicos, chicas, y me duraron mucho tiempo, pero al final los chicos lo dejan.
Bueno, ¿dónde actúa Tío Babu? ¿Dónde se os puede ver a lo largo del año o sobre todo en verano, que a lo mejor es la época más fuerte de los bolos para este tipo de grupos? Pues en actuaciones benéficas, en residencias de mayores, en colegios, colaborando con otras asociaciones culturales para que obtengan fondos, en Toro, fundamentalmente en Toro. Luego tenemos actuaciones también en los pueblos alrededor de Toro. Este domingo vamos a Bezames, el siguiente domingo vamos a Mayalde, el año pasado hemos actuado también en la Bóveda de Toro, en Pinilla de Toro, o sea, por todos los pueblos de alrededor de Toro. Y luego, como intercambio de festivales, pues en Castilla y León, o sea, en la comunidad de Castilla y León, y procuramos también que sea una actuación fuera de Castilla y León, porque nosotros celebramos el Festival de la Vendimia en la Vendimia sobre octubre y siempre procuramos que sea un grupo de la comunidad y otro de fuera. Este año, por ejemplo, de la comunidad hemos ido a un pueblo de Segovia, a Navalmanzano, y luego también hemos ido a Muros de Nalón, en Asturias. Entonces luego nos devuelven la visita en el Festival de Vendimia. Y bueno, otras veces hemos ido bastante más lejos. Hemos ido también a Portugal, a otras comunidades, a Madrid, a Galicia varias veces, a Santander, a Cantabria también en otras ocasiones, a Castilla-La Mancha, a Ciudad Real, a Toledo. Nos solemos mover por comunidades que no estén excesivamente lejos de Castilla y León, pero salir fuera también para que luego la gente en Toro vea otro tipo de folclore distinto al nuestro. Sí, ese intercambio que siempre enriquece, ¿no? También claro, el trabajo de unos y de otros, ¿no? Sí. Llevamos 10 años haciendo el Festival de la Vendimia y esperamos que sigamos haciéndolo. ¿Cuántas sois? ¿Cuántas formáis el grupo? Somos 20 socias que bailamos y algunas de ellas también tocan la pandereta, y luego tenemos como 15 socias colaboradoras, que eso explico un poco lo que es. Colaboran sobre todo económicamente y nos ayudan con su trabajo. A veces también vienen con nosotras, se visten y están como si fueran parte del grupo aunque no bailan. Pero fundamentalmente eso, nos ayudan con el trabajo cuando organizamos el Festival de la Vendimia o cuando salimos fuera, nos ayudan a vestirnos, porque claro, es complicado ir con la maleta, que tienes que llevar muchas cosas del traje, y ponte enaguas, ponte falda, que no me queda bien, que el dibujo me queda torcido, entonces nos ayudan. En un sitio sin espejo a lo mejor, claro, ¿no? Claro. Algunas veces sin espejo. Peinarse, hazte el moño, pues nos ayudan a todo eso. La logística, la ayuda en la logística es importante. Sí. Y el repertorio, no sé si tenéis uno fijo, si intentáis desarrollar bailes de la zona, de la comarca, o abrís más el abanico. El repertorio es fundamentalmente de Toro y su alfón, ese es fijo prácticamente, o sea, hay 4 bailes de toro, que son la jota de la araña, la jota de toro, la guedera y la jota arriera, con flauta y tamboril y también con dulzaina. Pero luego extendemos el repertorio por toda la provincia de Zamora, o sea, por todas las comarcas. Intentamos también llevar repertorio de la zona, por ejemplo, de los valles, de Santa Crolla de Tera, de Sanabria la Carballeda, de Tábara, o sea, de Sayago, también tenemos repertorio de Sayago, de todas, más o menos de todas las provincias, porque Zamora es una zona muy rica en instrumentos. Entonces tenemos piezas que son cantadas con pandereta, otras que son con dulzaina, otras con flauta y tamboril, otras con gaita, o sea, procuramos llevar de todo. Y la indumentaria, porque claro, hay que bailar, pero hay que ir vestida acorde con lo que estáis desarrollando. Tenemos mucha variedad en la indumentaria, muchísima. Normalmente bailamos con faldas, rodados, hechos en bordados sobre fieltro o estameña, y bueno, pues es más cómodo para bailar. El traje de labradora y viuda rica, eso no se aconseja a la hora de bailar, porque pesan más, son más delicados,
Y bueno, pues cambiamos, el colorido es muy variado, en rojo, verde, bordado sobre amarillo, y las pañoletas también bordadas en lentejuelas o en lanas, y la indumentaria es muy variada, solemos llevar de todo un poco, tampoco vamos todas muy uniformadas de todas lo mismo, y llevamos variedad en la indumentaria, sobre todo eso, los rodaos, que sean cómodos, pañoletas, picos, y también algo de sayago también llevamos, o sea que bueno, la indumentaria es muy variada y muy bonita, y luego las joyas son impresionantes. Ahí ya en este tipo de ropa pues sí que está más el coral, que nosotros nos opongamos mucho, pero los corales para este tipo de ropa sí que animan mucho, son corales elaborado en plata también, los collares, y sí que los oponemos, porque lo demás pues claro, son aderezos, en el traje de viuda rica aderezos en oro, en la labradora en plata, pero son mucho más delicados y mucho más, claro, costosos para la hora y pesan muchísimo para la hora de bailar. Esos trajes entonces os los ponéis para ocasiones especiales en los que no haya jota de por medio. Claro, efectivamente. En los desfiles de la Virgen del Canto. Luego, por ejemplo, también hay veces que nuestra banderada, la que lleva el estandarte, se pone el traje de viuda rica, porque cuando vamos fuera y queremos que la gente vea un poco cuál es la indumentaria tradicional típica nuestra, le decimos que se lo ponga. Sí, porque al final es lo que tenéis que hacer, ¿no? Mostrar esa variedad, eso intentamos. Esa riqueza que tiene eso intentamos. La indumentaria de la zona. ¿Los trajes los habéis hecho vosotras? No sé si habéis copiado ejemplos que había o cómo es esto de ir preparando el fondo de armario. Hay antiguos, nos ponemos algunos que ya son de nuestros heredados, sí, hay trajes antiguos, trajes elaborados ahora, hechos por ahora, pero con los dibujos de antes. O sea, se suelen copiar dibujos y copiar formas para que sean lo más parecido posible a los antiguos. La verdad es que se han hecho muchísimo. Últimamente se está cosiendo una barbaridad, pero haciéndolos con los dibujos, imitando a los de antes. Y la verdad es que bueno, pues hay mucho colorido en los trajes. Y nos ponemos de todo. Hay veces que bueno, pues llevamos los peinados con los moños, las horquillas, otras veces el pañuelo típico de sayago, pero bueno, muy variado. Y a la hora de ensayar y de preparar el repertorio, ¿quién se encarga de decir, vamos a probar ahora con esta nueva pieza o con esta otra que nos...? Tenemos la profesora Eva, que viene de aquí de Zamora, que la verdad es que es estupenda, que ella nos hace una variedad muchísimas, porque yo, claro, cuando bailábamos antes teníamos los 4 bailes de toro, lo que acaba de decir Nieves, tierras llanas, la jota de toro y 4 más, pero es que ahora no, tenemos un repertorio, que igual tenemos, y ya las edades para retener todo ese repertorio nos cuesta. Cuando dejas de ensayar un poco dices, ya no me acuerdo. Bueno, pues igual tenemos de repertorio 20 o 30 jotas diferentes, y ya eso cuesta retenerlo, por eso queremos que a ver si la cantera se va sacando otra vez de gente joven, ya más de gente joven. Y lo bien que os viene tener la mente y las piernas activas con un repertorio de 20 piezas, Nieves. Y además cuando dejas de bailar una temporada por temas personales o por lo que sea, se nota, un montón luego cuando vuelves, que la mente ya no la tienes igual y el cuerpo tampoco. Y el manteo pesa que no veas. Sí, pero para moverlo. Bueno, también organizáis talleres de formación y cursos durante el año, para adultos y para niños. Bueno, para niños ahora no, estamos un poco en baja forma. Sí hemos tenido grupo infantil en otros años, pero ahora es lo que hablábamos antes, se cansan, luego van pasando a cursos superiores, al instituto, tienen más que estudiar, menos tiempo para otras actividades, luego se van fuera y se acaba todo. Entonces, ahora mismo no tenemos grupo infantil, pero sí organizamos cursos para los adultos. Hay un curso de pandereta, que muchas de las que bailan van, no es nuestro caso, nosotras por circunstancias nuestras no podemos.
Y el curso se organiza de septiembre, más o menos octubre, hasta junio. Y se puede apuntar gente también de fuera, o sea, no tiene por qué ser necesariamente del grupo. O sea, todo el mundo que quiera aprender a tocar la pandereta puede apuntarse. Y este año también hemos tenido taller de castañuelas, que ha venido un chico del grupo Don Sancho a enseñarnos. Bueno, pues todo listo y preparado para poder disfrutar de esas jotas y de esos bailes tradicionales de la comarca de Toro, de esa indumentaria tan rica y tan vistosa, con un nuevo grupo que conocemos aquí, porque intentamos también darles un poco de cabida a todos los grupos que hay por la provincia. Pues ellas son de Toro, el grupo, la Asociación Cultural Tío Babú, que lleva también a gala ese nombre tan tradicional de la cultura toresana que es Tío Babú. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que tengáis buen verano, jotero. Igualmente. Muchas gracias. Sí, jotero, sobre todo eso, sí. Muchas gracias. Y ahora nos queda un bloque de programa, la última parte que vamos a dedicar a nuestro narrador de hoy. Ahora les contamos. Último bloque del programa de este miércoles, que como cada miércoles del verano dedicamos a nuestros narradores. José Luis Donaldson, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Bienvenido. Gracias. Bien allá. Vaya embolado en el que te hemos metido. Bueno, a mí me gusta también. ¿Ah, sí? Sí. Porque José Luis no está acostumbrado a contar, a narrar, a interpretar. Esto ha sido, pues, un engaño de la tele. Sí, ha sido fruto de la casualidad. Sí, es verdad. Porque venía con Bárbara para que ella sí narrase y yo no narro, pero sí es verdad que tengo muchas anécdotas de vida y esta que voy a contaros, Bárbara no sé cuántas veces la ha escuchado y todavía se ríe. Entonces, bueno, pues esa puede ser, y alguna más traigo por si nos da tiempo. Bueno, José Luis es dramaturgo, él es la otra mitad, junto a Bárbara Bejmet, de Todo Art 13. A ella ya la escuchamos aquí narrando, ella sí que nos contó su nueva experiencia como contadora de historias, que es una faceta que está descubriendo ahora, sí, es verdad, recientemente. Siempre le ha gustado, pero nunca le había, digamos, echado el guante para que fuese de forma profesional. Y disfruta mucho ella, porque además escribe cuentos también, o sea, es una faceta que le encanta. ¿Y tú? ¿Tú cuentas solo en la intimidad entonces? Yo cuento cuando estoy en ambiente. Sí, en Inglaterra cuando estábamos allí había uno de los españoles del grupo que me llamaba Historietas, porque, bueno, pues son muchos años de profesión por nuestra geografía y otras, y en esos años pues ocurren muchas anécdotas, ¿no? Esta que voy a contar hoy y la que voy a contar ocurrió en Guadalajara. Bueno, luego nos la cuentas. Sí. Pero tú entonces estas historias, ¿cuándo las cuentas? ¿Cuando estás en un grupo con amigos? Con amigos, sí. Sí. No, yo vender esto no. Vender esto no. Nunca se sabe, igual hoy aquí descubrimos una faceta. Un filón. Yo creo que un poquito de alma de contador tengo. Lo que pasa es que si me lo hubiera propuesto antes, sí. Pero ahora lo que me cuesta más son los compromisos. ¿Compromisos qué? Pues te digo, tienes una función en no sé dónde tal día, no sé cuánto tal día, no sé qué tal día, y ahora te ganas. Bueno, qué perezoso, tú como Frank Sinatra. Tú sabes que a Frank Sinatra, su director de orquesta, le empujaba a la orquesta para que él subiera, porque si no cantaba ahí abajo. Y yo estoy en la misma, o sea, sí, trabajo, me gusta, pero a mi ritmo. Entonces, tener que responder a calendarios ya no me apetece. Vale, tienes una función aquí, otra y otra allá, entre col y con lechuga. Lechuga, sí. ¿No? Vamos a ver, si me sale la oportunidad, de repente igual me cambia el esquema. Hago yo de director de orquesta con la batuta y te voy levantando. Y cambia el esquema. Como a Frank Sinatra. Yo nunca estoy cerrado, sí que es verdad. En eso sí, soy voluntarioso, pero yo prefiero que ayudar a Bárbara y colaborar con ella en todo lo que necesite. Porque hay gente, José Luis, a la que no se dedica a contar profesionalmente, pero a la que se le da bien contar historias, ¿no? Y narrar y contar anécdotas. Para eso también hay que tener un don, no sé si llamarlo don, ¿no? Una capacidad especial. Yo, por ejemplo, admiro a los sevillanos, bueno, a los andaluces en general, pero yo he tenido un par de amigos sevillanos que cuando te cuentan una historia, el final de la historia es lo menos importante, o sea, es que te recorren toda la historia y tú estás muerto de risa todo el tiempo, ¿no? Entonces yo admiro esa capacidad de hacer reír.
Porque sí, en el fondo también me gusta hacer reír, ¿no? O sea que me gusta hacer feliz. Por eso cuento esta historia. Eso es, y también hay que tener una parte importante que es el escuchante, el oyente. ¿Cómo tiene que ser un buen oyente, un buen escuchante, José Luis, para que una historia funcione? Yo creo que todo es responsabilidad del que cuenta. Si a la tercera historia, chiste, lo que sea, no la has enganchado, difícil. Una vez que la has enganchado, ya el público es generoso. ¿Ah, sí? Llega un momento que hasta las historias no tan buenas les hacen gracia, ¿no? Sí. Cuando ya les ha llevado. Yo recuerdo cuando hice en la UNED mayor de 25 años para estudiar filosofía, terminó el curso y nos juntamos en una mesa un montón de gente, una mesa en forma de L, un montón de gente había. Y coincidió que enfrente mía, un poquito más allá, había un policía que también había estudiado y contaba chistes. Y en un momento dado nos pusimos los dos así, pim, pam, de esto que cuando él cuenta no te acuerdas del otro, casi estás esperando que termine para contarlo, y al final aglomeramos al grupo de gente allí y lo pasamos de miedo, estuvimos una hora y pico. Y bueno, me encanta, o sea, yo en eso disfruto mucho viendo a la gente cómo se ríe, me encanta. Porque tú te subes al escenario. Sí, yo he subido al escenario a hacer danza contemporánea, danza clásica y también interpretación, mayoritariamente en México, es donde más veces he pisado las tablas. Y bueno, me pasó una cosa en México que se me olvidó un trozo del texto. Entonces mis compañeras me salvaron y lo que hice, porque yo salía de escena, me di cuenta, ellas continuaron y cuando yo entré otra vez, que tenía que volver a escena, lo que hice fue improvisar en cada parte mía de texto, improvisada por medio, porque la obra la había escrito yo, con lo cual tenía la posibilidad de hacerlo. Y fui improvisando para recuperar tiempo para la obra, porque me comí casi 10 minutos, pasé de un folio a otro de forma rápida. Entonces ahí entendí que no podía hacer eso más, ¿no? Que no debía de salir, porque el problema es que también dirigía, entonces estaba con muchas cosas en la cabeza. Cuando salía al escenario no estaba solamente como intérprete, como actor, había más cosas que eran responsabilidad mía, y me di cuenta que no era honesto hacer eso, y ya no lo hice más. Y se acabó. Y se acabó. ¿Y cómo se le olvida a uno un texto de una obra que ha escrito él mismo? Pues porque a veces hay fragmentos en que tienen una cierta relación y pueden estar relacionados, pueden ser a colación del anterior, y ahí me di el salto. Me di el salto, no me di cuenta. Claro, evidentemente cuando estás en el escenario y el directo, tú lo sabes, porque trabajas en ello, te pueden surgir flashes. De hecho, hoy me voy a ayudar de una chuleta para algo. Después. Después. Las chuletas son necesarias para sí. Te lo digo yo, que tengo aquí 10 folios de chuleta. Bueno, venga, ya tienes la historia preparada. ¿Quieres la historia primero? Sí, quiero la historia primero. Bueno, yo era el director adjunto del Ballet de Concierto de Madrid, que dirigía Ana Lázaro, la primera catedrática del Conservatorio de Madrid, y teníamos una de las piezas que bailábamos, se llamaba Oda al Torero. Entonces nos salió una gira por Guadalajara, y fuimos a varios pueblos. Entonces llegamos a un pueblo, llegué al director adjunto, me fui a buscar al concejal del pueblo, no me acuerdo el pueblo, me fui a buscar al concejal y me dice, le digo, ¿dónde vamos a bailar? Y me lleva al frontón. Y en el frontón habían puesto un montón de palés. Entonces cuando yo veo aquello, digo, mira, aquí no podemos bailar. Me dice, hombre, ¿podéis taconear sobre las tablas? Digo, vamos a ver, nosotros no taconeamos, pero además, ¿cómo estás buscando una tabla así, una tabla no? O sea, eso es imposible, ¿no? Bueno, pues es que es lo que tenemos, no tenemos otra y tal. Bueno, pues nada, pues a ver cómo lo arreglamos. Entonces cerramos una fecha a los 15 días. A los 15 días volvemos. Y me vuelvo a juntar con él, me lleva al frontón y habían puesto un suelo de madera, de DM, ¿no? Digo, vale, perfecto. La música, ¿dónde la vamos a poder disparar? Y me lleva al ayuntamiento, que tiene una torre medieval al lado, por la que había que subir, y en un hueco había un cassette de estos que se traían de Canarias, de cassette y altavoz, con un micro. Y yo, Dios mío. Digo, bueno, pues, vale, me vale. Ya no íbamos a volver otro día. Digo, este espectáculo hay que hacerlo ya, no podemos estar viniendo cada 15 días. ¿Y el sonido por dónde sale? Y me dice, por las trompetas de la iglesia. Mira, yo no me lo podía creer. Porque además era música de Albéniz, que es tan suave. Y yo decía, o sea, no sé si la vamos a llegar a escuchar. Pero bueno, le dije, mira, sí, vale, de acuerdo. Ponemos al técnico aquí, que lo conoce y tal. Bueno, pues nada, bajamos, digo, el vestuario. Entonces vamos a ver, voy a hacer un pequeño plano así, con las manos. Imagínense que este es el frontón, ¿vale? Y aquí han puesto el escenario, el público va a estar aquí, y aquí hay un edificio pequeño.
y eran las escuelas. Y me dice, allí, os vais a cambiar en las escuelas. Y digo, ¿y la entrada? Dice, por el otro lado. Digo, ¿por el otro lado? Digo, no te va a dar tiempo a llegar al escenario, los cambios rápidos. Así que colocamos en la ventana una silla en una mesa y salíamos por la ventana, cruzábamos por medio del público y accedíamos al escenario. Bueno, seguimos, no hay problema. Empezamos a bailar y una cantidad de moscas revoloteando, qué raro. Entonces ya, como ya el ambiente nuestro de los bailarines era ya pues un poco relajado, ¿no? Nos mirábamos con picardía, nos sonreíamos las moscas. Total, que empieza la oda al torero, esta coreografía, yo hacía de torero y bailaba con la madre, con la mujer y con la amante. Y bailaba con una, se iba, entraba la otra, bailaba con otra, se iba, entraba la otra y tal. Y en un momento dado, ¡pah!, moría. Y nosotros bailando entre las moscas, ya teníamos mucha juerga, ¿no? Pero cuando yo me muero y caigo al suelo, yo estaba tumbado en el suelo, la mosca por la cara y yo, pues estaba muerto. La bailarina muerta de risa y yo soplando. Total, que cuando ya acaba el espectáculo, me voy al concejal y digo, pero mira, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué hay tantas moscas en este pueblo? Dice, es que, ¿sabes? Ayer matamos a la vaquilla, la cortamos por el otro lado para guisarla. Entonces, claro, las maderas por detrás tenían de sangre. Digo, no seas fastidiado. Así estaban las moscas histéricas buscando sangre y no veían nada. En fin, esa es una de las historias. Pero con esta me pasó otra, con esta coreografía en Villaverde. Llegamos a bailar en un teatrito de Villaverde y esta es muy cortita. Y entonces estoy bailando con una, pues estoy bailando con la otra y cuando llega, se marcha y cuando tiene que entrar la tercera, veo a mi compañera, que era secretaria, terminó siendo secretaria del Conservatorio de Madrid, apoyada en un extintor de charla con otro bailarín. Y yo voy hacia ella y la veo así, claro, tengo que improvisar, ¿no? Así que me voy para atrás, empiezo a improvisar, pim, pa, pa, salta para acá, salta para allá, piruetas por un lado, piruetas para el otro, y de repente se ve que ya escuchó la música, se dio cuenta que tiene que estar en escena, y se pone en las cortinas, al lado de las cortinas, mirándome, y yo voy hacia ella, me paro en el centro del escenario, ella viene, me abraza y me dice, ¿por dónde vamos? Abrazado, le digo yo qué sé, llevo media hora dando dos saltos aquí como un mono. Entonces ella sí recogió el momento escénico y ya seguimos bailando. A partir de ahí. ¿Ves? Hay cosas peores que olvidarse parte del texto. Sí, eso está de palique con el compañero. Está de palique con el compañero. Y luego te traía también otra historia. Esta, bueno, a mí me encantó, aunque fue curiosa. Nos fuimos a Bruselas, bailamos en la Gran Place de Bruselas. Había 6.000 personas. Y yo bailaba la segunda parte de una coreografía que no había dado tiempo a terminar, sobre Lope de Aguirre, el conquistador que mandó Isabel la Católica para buscar el dorado. Entonces mi compañero, en el escenario había un maniquí que tenía un vestido de cola precioso y enorme y un yelmo encima, y yo estaba metido debajo. Y entonces salía el primer bailarín, que era el Lope de Aguirre, que había ido al Amazonas en busca del dorado. Tiene su coreografía, pim pam, y en un momento dado se acerca hacia el vestido, se tumba, extiende la mano y sale la mía, pum, y le engancha. Entonces, él tira de mí, me saca, y durante un tiempo estamos bailando juntos hasta que yo me lo cargo. Y es el otro personaje, cuando se vuelve loco, renuncia a la corona, se autoproclama rey y tal, y ese era yo. Y se había coreografiado un poquito, pero es que además la música de un autor que fue, no me acuerdo en qué entidad, pero bueno, Tomás Marco era su nombre, pues era una música de esta que era ponte a improvisar ante 6.000 personas. Tengo que reconocer que a mí improvisar me gusta, pero claro, aquello era muy fuerte, y fue tan intenso que en un momento dado siento que se me traba la rodilla y me doy cuenta que no puedo estirar la pierna. Entonces, hago un movimiento tal, me voy al borde, me voy al suelo y voy rodando y salgo del escenario de aquella manera. El público debió parecer maravilloso, aplaudía y yo me voy. Y detrás de mí el director, ¿pero por qué estabas en el escenario? Y digo, porque se me ha salido el menisco. Y efectivamente, me senté, empecé a hacer así, clic, 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 y se volvió a colocar. Ay. Luego me llevaron al hospital, me hicieron pruebas y bueno, nunca más tuve problema, ¿no? Creí que habías acabado debajo del maniquí. No. ¿Otra vez? No. Desaparecí, hice un mutis
por el foro. Un poco extraño, bajando así porque era un escenario de estos, pues en la plaza, al aire libre, obviamente, ¿no? Tenía algunas escenografías de lo que llevamos nosotros, porque eran varias horas que íbamos a bailar, y bueno, pero vamos, no tuve ningún problema, después no me pasó nada. Pero la improvisación debe ser que... Porque yo no tengo ni idea de lo que hice, ¿eh? O sea, yo empecé allí a subidón, a hacer lo que quiera que fuese, y debió ser muy potente, porque el menisco dijo, hasta aquí, compañero. Bueno, aquí. Nos queda poco tiempo. Traías una chuleta, sí, ya que has contado las historias, para anunciarnos la próxima actuación de Todo Art 13, que es perfecta. Perfecta, sí, estábamos en conexión a través de las GAE con la familia de un autor, Matías Torre, que, bueno, para que nos autorizaran esta obra, ¿no? Entonces, os lo voy a leer porque si no, no me acuerdo. Venga. Dice, es el último monólogo teatral escrito por Matías Torre, uno de los dramaturgos más influyentes y activos de la televisión y del teatro italiano, recientemente fallecido. Perfecta su monólogo feroz y poético sobre el cuerpo femenino como territorio cíclico y salvaje. 4 martes, una misma rutina y una mujer que muta bajo el influjo de sus hormonas. Entre la comedia, la crítica social y la melancolía, la obra revela lo invisible, la revolución íntima de ser mujer cada día. Mis días son todos idénticos, la que cambia soy yo. Bueno, es una nueva oportunidad para ver a Bárbara Besmek en escena. Sí, va a disfrutar mucho. ¿Dónde la vamos a ver? Pues de momento no tenemos cerrado, porque es que ni siquiera la tenemos cerrada la obra, ¿no? Estamos en ello, yo creo que en septiembre ya la tenemos en escena y estamos en conversaciones para poder, os avisaremos si queréis. Estaremos pendientes también para que Bárbara no tenga que improvisar demasiado. Sí, sí, porque son 25 folios. Casi nada, como se salte alguno ya la hemos liado. Sí, está trabajando muy duro este verano, muy duro. José Luis, un placer, de verdad. Igualmente, cariño, muchas gracias. Piénsatelo de contar. ¿Tú crees? Piénsatelo. ¿Crees que tengo madera de contador? Piénsatelo, porque eso bien trabajado seguro que tiene frutos. ¿A ti te gustaron las historias? Yo me lo paso bien escuchando a la gente. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, cariño. Y a todos ustedes, después de escuchar a este contador que no cuenta cuentos, pero sí historias, pues nos despedimos hoy, ya saben. Mañana a las 4:05 les espero. Tengan buena tarde.